Hola amigos, soy Saúl López desde Nicaragua y les doy la bienvenida al podcast Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario. Bienvenidos al episodio número 7 de su podcast Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y del estudiante agropecuario. Hoy seguimos con el cuarto episodio de la segunda temporada en la que hablamos sobre el suelo en el modelo agroecológico. Espero que ustedes participen enviando sus comentarios y preguntas a mi correo electrónico saulopesni@gmail.com con la palabra agroecología en el asunto del correo, o dejen su comentario en nuestra página de Facebook Hablemos de Agroecología. En este episodio hablaremos sobre la erosión del suelo, su proceso, su importancia y su manejo en el modelo agroecológico. Hace poco leí un artículo en la web La Voz del Sandinismo del día 6 de agosto del 2015, donde la señora Juanita Argueñal, ministra de Marina en ese momento, aseguró que Nicaragua necesita repoblar su área boscosa para revertir la sobreexplotación actual de los suelos. La titular expresó que el país requiere repoblar con árboles el 79% de los 18 millones de manzanas de tierra disponibles. Zonas que hasta hace pocas décadas se caracterizaban por su extensa área boscosa. Reveló que en la actualidad cerca de 4.8 millones de manzanas de tierra son dedicadas a la ganadería. Sin embargo, el mapa de uso potencial de la tierra muestra que los suelos aptos son apenas 1.2 millones de manzanas para la ganadería. Da unas cifras todas raras sobre el estado de los suelos, donde asegura que el 48.2% del suelo en Nicaragua está siendo usado según su potencial, un 12.7% es subutilizado y el 31.6% está sobreutilizado. Bueno, nosotros que andamos en el campo, pues pensamos que hay subdivergencias con estas cifras, ¿verdad? Pero por otro lado, en el diario La Prensa, publicado el 26 de mayo de 2016, en un artículo llamado Suelos de Nicaragua son para tener bosque, dos científicos, uno de la Universidad Nacional Agraria y otro de la Alianza Mundial por los Suelos, exponían que una gran mayoría de los suelos de Nicaragua tienen como uso potencial el forestal y agroforestal, aunque contrastado con los usos actuales es cada vez más evidente la degradación del bosque y el recurso suelo, según indica el estudio sobre suelo realizado por estos científicos. Esto quiere decir que los suelos no están siendo utilizados según su capacidad de uso potencial. Aseguran que la deforestación para la siembra de granos básicos y el uso de agroquímicos pone en peligro el equilibrio de los sistemas, poniendo como ejemplo la pérdida de hasta 45 centímetros de suelo en la zona de Occidente durante los últimos 35 años y que es necesario entre 100 y 300 años la recuperación de 1 centímetro de suelo, dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura. Imagínese usted cuántos años necesitamos para reponer los 45 centímetros de suelo que se han perdido en el occidente de Nicaragua. Ahora, usted recuerda los bosques, los animales, los ríos, quebradas y criques en su finca y en la montaña. A lo mejor hoy solo son un montón de piedras, porque hay que decir que durante y después de los años 80, la deforestación de nuestros bosques ha sido exageradamente alta y no hay medidas de protección o renovación de los bosques que se cumpla o se esté implementando, lo que ha provocado que los suelos se vayan destruyendo y perdiendo su potencial natural. Hoy hablaremos del problema generado por la deforestación, por la agricultura convencional y la sobreexplotación de los suelos. Si usted logra entender esto, a lo mejor deja de dañar la naturaleza o la protege más en su finca, predio o sitio. Para poder realizar este tema he consultado algunas bibliografías, las cuales enumero a continuación. La Prensa, Suelos de Nicaragua son para tener bosques, publicado el 26 de mayo del 2016, consultado el 10 de agosto del 2020, disponible en laprensa.com.ni. La Voz del Sandinismo, uso del suelo, tema urgente a resolver, consultado el 13 de agosto del 2020, disponible en
www.lavozdelsandinimo.com. Marena INAFOR MAC, uso actual del suelo 2011, uso potencial del suelo 2010 y confrontación de usos, Nicaragua, consultado el 13 de agosto del 2020 y disponible en www.tortillaconsal.com. Erosión, consultado el 13 de agosto del 2020, disponible en edafologia.f100.edu.uy. Erosión y manejo del suelo, importancia del laboreo ante los procesos erosivos naturales y antrópicos, consultado el 12 de agosto del 2020, disponible en digital.csic.es. Técnicas para el control de la erosión, consultado el 14 de agosto del 2020, disponible en biblioteca.inia.cl. Prácticas con vegetación para el control de la erosión y la sedimentación, consultado el 13 de agosto del 2020, disponible en gaswcc.georgia.gov. Pachamama, consultado el 13 de agosto del 2020, disponible en es.wikipedia.org. y Pachamama, consultado el 13 de agosto de 2020, disponible en definición.d. Bien, si ustedes se recuerdan, en los episodios anteriores de Hablemos de Agroecología, había hecho referencia a una deidad inca mesoamericana denominada Pachamama. Bien, pues me puse a investigar y no creen lo que encontré. Es interesantísimo, se lo recomiendo que le pongan un poquito de mente, porque habla sobre la idiosincrasia, sobre la religión y las creencias de nuestros pueblos americanos antes de la llegada de los españoles a América. Bien, Pachamama o Pachamama, Madre Naturaleza, es la diosa venerada por los pueblos indígenas de los Andes. En la mitología inca, Pachamama es la diosa de la fertilidad que preside sobre la siembra y cosecha, personificando las montañas y provocando terremotos. Es una divinidad andina a la que se le realizan ofrendas en las ceremonias agrícolas y ganaderas. Está asociada a lo femenino y el espíritu de la tierra. Es el núcleo del sistema de creencias de actuación ecológico-social entre los pueblos indígenas de los Andes en América del Sur. Diferentes pueblos como los quechua, aymara, mapuche, nasa y otros en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú han realizado y realizan rituales vinculados a esta deidad. No debe confundirse la Pachamama con la Ñuque Mapu, que es un concepto mapuche más filosófico que divino o religioso. La divinidad de la Pachamama, o Madre Tierra, representa a la tierra, no solo el suelo o la tierra geológica, como tampoco solo la naturaleza, es todo en su conjunto. No está localizada en un lugar, pero se concentra en manantiales, vertientes o apachetas. Dirá usted, ¿pero qué es una apacheta? Bueno, me tomé también la libertad de investigarla porque estamos para aprender, ¿no? Y descubrí que apacheta viene del quechua y aymara apachita, que es un montículo de piedras colocado en forma cónica una sobre otra como ofrenda realizada por los pueblos indígenas de los Andes de América del Sur a la Pachamama y o deidades del lugar en las cuestas difíciles de los caminos. Fíjese qué interesante. Es un tipo de monumento dirigido o ofrecido a la Pachamama o a las deidades del lugar en las cuestas difíciles, ¿verdad? En las subidas difíciles. La Pachamama es una deidad inmediata y cotidiana que actúa por presencia y con la cual se dialoga, ya sea pidiéndose sustento o disculpándose por alguna falla cometida en contra de la tierra y por todo lo que nos provee. No es una deidad creadora, sino protectora y proveedora. Cobija a los seres humanos y posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad. A cambio de esta ayuda y protección, el pastor de la Puna meridional está obligado a ofrendar a la Pacha parte de lo que recibe, no solo en los momentos y sitios predeterminados por el ritual,
sino en todos los acontecimientos culturales significativos, configurándose así una suerte de reciprocidad. O sea, yo le doy, ella me da. Por eso yo he dicho en todos los episodios de Hablemos Agroecología que tenemos que cuidar la naturaleza, hay que cuidar la Pachamama para que ella también nos regrese con creces el trabajo que nosotros hacemos protegiéndola. Lógicamente nosotros vivimos de la naturaleza. Sin embargo, se la considera como una faz negativa. La Pachamama tiene hambre frecuente y si no se la nutre con las ofrendas o si se la ofende provoca enfermedades. Bien, es interesante esta historia de la Pachamama. Tengamos en cuenta que nuestro ancestro en sus saberes locales ancestrales, ellos creían en los dioses que les proveían de todo a través de la naturaleza. La Pachamama es la representación holística de todo lo que encierra al ser humano en esta vida. Interesante, interesante, interesante. Bueno, entrando en el tema, vamos a saber qué es la erosión. La erosión, hay varios tipos de erosiones: erosión genética, erosión del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver hoy es la erosión del suelo, que nos interesa en la parte agroecológica, pero también más adelante en un episodio hablaremos sobre la erosión genética de nuestros recursos genéticos en nuestras tierras. Bien, entonces la erosión genética del suelo es el proceso de desgaste de la superficie terrestre como consecuencia del impacto de acciones geológicas como las corrientes de agua o de deshielos climáticas como la lluvia o los vientos intensos, o por la actividad del ser humano como la agricultura, la deforestación, la expansión de las ciudades, entre otros. La erosión es un fenómeno discontinuo y lento que consiste en la movilización de desprendimientos de la superficie del suelo y que a largo plazo genera cambios en el aspecto del terreno. Existen casos en que la erosión ocurre de manera acelerada por causa de las catástrofes naturales o al accionar humano desmedido, lo que provoca la degradación del suelo con pérdida de la materia orgánica y de los minerales. Así, la erosión del suelo es el desplazamiento de la capa superior de este, una forma de degradación del suelo. Un bajo nivel de erosión del suelo es un proceso natural en toda la tierra, pero las prácticas agrícolas pueden intensificar el proceso de erosión. Los principales agentes de la erosión del suelo son el agua y el viento. Combinados, la erosión hídrica y eólica son responsables de aproximadamente el 84% de la extensión global de tierras degradadas, lo que hace que la erosión excesiva sea uno de los problemas ambientales más importantes en todo el mundo. La erosión del suelo puede ser un proceso lento que continúa relativamente desapercibido, o sea, no nos damos cuenta cuando sucede la erosión, o puede ocurrir a un ritmo alarmante, causando una grave pérdida en la capa superior del suelo. La pérdida del suelo de las tierras de cultivo se puede ver reflejada en la reducción del potencial de producción de cultivos, la menor calidad del agua superficial y las redes de drenaje dañadas. La agricultura intensiva, la deforestación, las carreteras, el cambio climático antropogénico y la expansión urbana se encuentran entre las actividades humanas más importantes en cuanto a su efecto sobre la estimulación de la erosión. Sin embargo, existen muchas prácticas que pueden prevenir, reducir o limitar la erosión de los suelos vulnerables. Tenemos un informe que les voy a poner como ejemplo, que es del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que estima con cierto nivel de confianza que las pérdidas del suelo en los campos agrícolas es de 10 a 20 veces mayor que el proceso de formación del suelo en los métodos que utilizan la siembra directa, y más de 100 veces en el caso de la siembra convencional o tradicional. El proceso de labranza de la tierra tiene un impacto directo sobre el proceso de erosión. La exportación de grano y ganado genera pérdida de nutrientes en el suelo, que los agricultores tratan de resolver mediante la aplicación de fertilizantes, causando otros problemas. Ahora bien, la erosión excesiva o acelerada causa problemas tanto en la zona erosionada como